Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y usualmente empezamos los episodios de qué está pasando en el podcasting dando un preview, ¿verdad? Un teaser de lo que vamos a estar hablando. Pero este va a ser diferente, Mayra, porque sabes que esta semana, el 22 de febrero, cumplimos un año. ¡De verdad! Un año del... Pues sí, cumplimos un año de este formato de qué está pasando en el podcasting, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el podcasting? Lo empecé yo solo. Y después me di cuenta que no podía, me iba a morir si lo seguía haciendo así. Empezó a cantar como el burrito de Shrek. Me iba a volver loco. Así que llegó Mayra a mi vida y le dio vida a este podcast. Y sí, cumplimos un año. El 22 de febrero fue el primer episodio que hicimos de esta versión de qué está pasando en el podcasting. Mira, para que tú veas, y no hemos fallado una semana. Le nos hemos cogimos un metido. break, pero... Sí, pero, o sea, los breaks son necesarios. A mí el que me diga lo contrario, que me diga misa. Pero, bien, yo feliz, contenta de estar aquí. Así es que vamos a celebrar. Hay que buscar un bizcochito por ahí. Perdón, un pastel. Que después la gente no entiende lo que estoy diciendo. Sí, muy boricuayo. Sí. Muy puertorriqueño tu acento. Mira, pero vamos a celebrar hablando de todas estas noticias que pasaron esta semana. Que esta semana salieron un montón de noticias bien importantes, pero vamos a empezar con lo de Apple. Sí, mira, Apple anunció la actualización ahora en video. Ya ellos tenían más o menos algo que se podía hacer, pero no era a esta magnitud de que podías subir video como pasa, por ejemplo, lo que puedes hacer en YouTube o en Spotify. Y tiene unos perks adicionales, tiene unas ventajas adicionales a YouTube y Spotify. Cuéntanos, Julio, ¿de qué se trata esta nota? Pues sí, como tú mencionas, Apple Podcast, ¿verdad? La aplicación de Apple Podcast, sí, ahora mismo o todo este tiempo ha permitido que tú subas video, que tú subas tu podcast en video. La única diferencia con esto es que tenías que subir dos RSS feeds, o sea, tenías que crear un RSS feed en audio y un RSS feed de video. Tú puedes ir ahora mismo a Apple Podcast y buscar un podcast que se llama This Week in Tech y vas a ver que dice This Week in Tech Audio y This Week in Tech Video, y la diferencia en el arte es que es el mismo arte pero con diferente color. Uno es verde y el otro es azul, algo así. Pero sí, tú podías entonces ver el video, pero era un MP4, o sea, era un file de MP4. Lo que pasa con eso es que esos files se comprimen y después no se ve muy bien y toda la cosa. Tienes que subir un file bien grande para que cuando se comprima se vea mejor. Y este nuevo anuncio cambia todo eso. No va a ser no va a ser por MP4, va a ser a través de la tecnología HLS, que es HTTP Live Streaming. ¿Qué es el HLS? El HLS es una tecnología que inventó Apple hace un tiempo, pero lo usan un montón de tecnologías. De hecho, Netflix lo usa un montón. Lo que hace es que coge el file y lo divide en muchos pedacitos de 10 o 15 minutos. Y cada pedacito es lo que hacen, es lo que streamea, ¿verdad? Es lo que publica. Publica uno y después te publica el otro y después te publica el otro. Y eso lo que hace es que la calidad de esos pedacitos sea mejor, porque le da tiempo a optimizar la calidad de cada pedacito. A veces tú puedes estar viendo, estás viendo Netflix en el carro, ¿verdad? Afuera, no estás conectado por Wi-Fi. Y de repente ves que la escena empieza y como que se cambia y se ve medio fea. Y después se arregla. Eso es porque ese pedacito pues bajó de menos calidad. Y el próximo pues sale mejor. Esto le está permitiendo a Apple competir con Spotify y con YouTube, porque tus videos ahora mismo, tú subes tus videos a Spotify y YouTube, pero se los estás dando a ellos. Y ellos allá hacen con esos videos lo que les dé la gana. Esto sigue manteniendo el RSS. O sea, tu video sigue viviendo en RSS. No es exactamente Open Podcasting, ¿verdad? Las funciones del Podcasting 2.0, porque el Podcasting 2.0 usa algo lo que se llama un Alternate Enclosure, que eso lo que está haciendo es que el video HLS vive dentro del RSS, y lo que está haciendo Apple ahora es un API, ¿verdad? Que es un código para conectar una aplicación con otra aplicación, y Apple desarrolló este API que es secreto y se lo dio a estas 4 compañías, ¿verdad? A Acast, a Simplecast, a OmniStudio y Art19. Y dijeron, ok, pues esta es la manera en que tienes que hacer, ¿verdad? Tienes que bregar con esto. Y cuando lo tengas, pues me avisas. Y eso es lo que hace que cuando tú, como creador, subes video a tu episodio, ¿verdad? El episodio que acabas de funcionar, pues entonces pues Apple coge el HLS, el código con HLS, y puede mostrar tu video. Y eso es lo que hace que puedas estar escuchando audio y de repente quieres ver el video y cambia normal y no hay ningún problema. No es por obra de magia.
No, exacto, es por esa aplicación. Otra de las cosas interesantes de esta noticia es que Apple va a estar ofreciendo anuncios insertados dinámicamente, lo que se llama el DIA. Eso es algo que Spotify y YouTube llevan un montón de tiempo ofreciendo y no han encontrado la manera de hacerlo, o por lo menos de presentarlo, ¿verdad?, al público. Apple ya lo va a estar haciendo, eso va a empezar por el verano, ¿verdad?, junio, agosto. Y eso, pues, para los creadores es una manera de monetización. Porque ahora el budget, ¿verdad?, el presupuesto de anuncios de video es mucho más grande que los anuncios de audio. Pero los anuncios de audio convierten mejor y tienen mejor CPM, ¿verdad?, el costo por mil, que de video. So, está encrucijada, ¿no?, en como que cuál es mejor y cuál convierte mejor y toda la cosa. Pero la cuestión es que obviamente los creadores que estén usando estas 4 compañías de hosting ahora mismo, pues van a tener entonces esa otra manera de monetizar. Si ya estás haciendo video, pues esto es un no-brainer. O sea, tú sube tu video también por tu hosting y ponlo en Apple. Y si ya estás en esas plataformas, porque si no, pues por el momento es exclusivamente para estas plataformas que están ahí. Así es que por el momento yo digo, es algo nuevo que llegó, no impacta demasiado si eres un creador que no tiene estas plataformas, y creo que pues puedes seguir con tu vida. Es bueno que pase, porque creo que hubo un momento diferenciador cuando está esa oportunidad de monetización que no han ofrecido todavía YouTube ni Spotify, pero pues realmente para los que estamos fuera de ese campito, pues no, es una buena noticia para futuro. Sí, no, claro. O sea, y por ejemplo, Acast y OmniStudio tienen un montón de presencia en Latinoamérica, en Estados Unidos, pues tiene ese podcast es bastante grande en Estados Unidos. Así que sí, pues quizás hay gente que por ahí que de repente, un creador independiente que estaba ahí haciendo videos y subiéndolo a YouTube y de repente abre otra manera de monetizar y algo nuevo. Pero sí, en la industria está bastante emocionada. Hay algunos que sí, pues están diciendo esto no es perfecto, porque como te mencionaba, pues no usa podcasting abierto al 100%. No es podcasting 2.0. Si un episodio tiene video, aunque tú estés escuchando solamente audio, ¿verdad?, aunque no estés viendo el video, el track de audio que vas a estar escuchando va a ser el track de video, que eso pues afecta a quienes editan para los oídos o para los ojos. Ya me va a ir haciendo cara. O sea, sí, eso no es perfecto, pero a la misma vez es una buena noticia, porque tú mantienes el control de tu contenido. Tú estás subiendo tus episodios, tus videos a tu RSS, que el RSS que es tuyo, que estás pagando por ella mensualmente en una de estas 4 compañías. No lo estás subiendo a YouTube y se lo estás dando a ellos y allá que ellos breguen. Apple hace las cosas lentas, pero cuando las hace bien. So, ellos están diciendo como que esta era la manera exacta de entrar, versus hacer lo mismo que están haciendo Spotify y YouTube. O sea, era una manera distinta y siguiendo esta creencia de que los creadores tienen que mantener el control. Y Apple está siguiendo eso, está siendo fiel a eso, a cómo empezó el podcast. ¿No? El podcast era, pues, ustedes tienen el control de su contenido y de lo que quieren decir. Y esto mantiene esa creencia del podcasting abierto. Sí, definitivo, pero unos que están tratando de mantener también esa autonomía son los que están creando podcasts para Netflix, como programas bueno, no sé si llamarlo podcast o programas de entrevistas de Netflix. El podcast que no es podcast. El podcast que no es podcast, no importa. Pero lo que pasa es que están ahora sindicalizándose. Por lo menos hubo uno que se sindicalizó y eso pues marca un punto importante. Bueno, antes no había esa sindicalización. Sí, lo hemos hablado aquí, es el show de Pete Davidson, ¿verdad? El podcast, entre comillas, que el podcast que no es podcast, porque Netflix dice que es un podcast, pero no solamente lo puedes consumir en Netflix. Lo hablamos hace unas cuantas semanas, porque la opinión era de que Netflix está diciendo que estos shows son podcasts para no darle la protección laboral a la producción, ¿no? A la producción y al talento. Pero SAG-AFTRA, que es la unión más grande en Estados Unidos de cine, radio y televisión, pues ellos hicieron un acuerdo con Netflix. Ellos sí tienen acuerdos de protección para podcast, para producciones de podcast, pero le dieron esa protección a este show de Pete Davidson, que va a estar saliendo en Netflix pronto. Esos acuerdos pues dicen que ellos requieren protocolos de seguridad, horarios de trabajo y de descanso, pero los acuerdos para podcast, para producciones de podcast, son menos exigentes que los de televisión. Los de televisión, pues, y televisión y cine, pues obviamente pues son más
tienes que tener break, ¿verdad? Tienes que 12. tener ajá, toda esta cosa y cómo se van a pagar y el mínimo y un montón de cosas más. Sí. Eso, de hecho, lo que no significa que los podcasters de a pie, yo creo que esto no nos afecta, esto es algo para Netflix y que yo creo que es importante por aquello de proteger a los trabajadores de las industrias, ¿no? Pero no creo, para nosotros no nos afecta. Imagínate, tú haciendo tu propio podcast, te vas a crear tu unión para ti mismo, no hay ningún efecto ahí. Yo creo que es como que no-brainer. Sí, o sea, para mí, que SAG-AFTRA, que esta unión le dé la protección de podcast a un programa que obviamente no es un podcast, para mí es una estupidez porque obviamente, claramente, esto no es un podcast, esto es un programa. Pero pues por lo menos esa gente va a tener algún tipo de protección. Pero como tú dices, esto no significa que ahora los podcasters independientes tengan que unirse a una unión o lo que sea, o que nos afecte de una manera grande. Lo incluí porque estaba escuchando un podcast de podcasting y una de las personas estaba diciendo, oh, si esto pasa y si esto sigue y llega al podcasting independiente, va a ser la muerte del podcast independiente. Y para mí fue un poquito hasta irresponsable de que se pusieran a hablar de esa manera, porque es como que es tonto verlo de esta manera. Si tú estás en una compañía de producción y ustedes tienen 5 podcasts y qué sé yo, y tienes millones de downloads, pues ahí sí, esa compañía, ustedes como empleados, pueden unirse, porque ha pasado en Estados Unidos. Nosotros acá en la casa, en el estudio, allí, eso es una estupidez. Así que, o sea, pensar de que eso pueda pasar es una estupidez. Así que... Sí. Bueno, y algo que tenemos que tener claro es que hay gente que está recibiendo los podcasts en video, les gusta verlo, es como algo de confort ver esos podcasts en video. Y hay quienes se quieren mantener con la parte de audio mayormente. Las tendencias que estuvo viendo la BBC, ¿de qué se trata esto? Cuéntanos. Sí, esto fue Charlotte Mason en su LinkedIn, lo compartió. Ella es jefa de producción en una compañía, ¿verdad? de podcasting en Londres que se llama Insanity. Y esto fue un webinar de la BBC, el equipo de Audience Insights. Y entre la audiencia de podcast de la BBC, que obviamente pues, la BBC está en el Reino Unido, pero tienen también diferentes grupos alrededor del mundo, ellos están viendo, como tú mencionaste, que la gente ya está considerando los podcasts con visuales, los video podcasts, como programas de TV de confort. Esos programas como Friends, The Office, Seinfeld, ¿verdad? Que tú lo pones ahí atrás, lo pones en el televisor y te pones a doblar ropa, a limpiar, pero está ahí atrás. Y es como que es background noise. La gente está ya viendo los video podcasts de esa manera. Los ponen para tenerlos allá atrás y mientras hacen otra cosa y no necesariamente están activamente viendo los shows. Otra de las cosas que también encontraron es que el audio pues siempre debe estar disponible porque hay gente que está buscando el audio y escoge escuchar mientras hace otras cosas, así que es bien importante que tengas el audio, ¿verdad? Que es de calidad, porque la gente escogió escuchar, no escogió consumir o ver lo que sea. O sea, ellos quieren escuchar. Y que cuando tienes un video podcast, los estándares de producción, ¿verdad? Más bajitos y menos elaborados, a veces son mejor, porque si parece demasiado televisión, pues ya la gente como que, yo no quiero ver esto es televisión. O sea, que es más como que, pues sí, estamos en un estudio, pero todavía es medio low quality en cuestión de no mucho 4K y HD y luces de 10,000 pesos, porque la gente como que no necesariamente están como que esto no es lo que estoy buscando. Si busco esto, pues para eso veo... Para eso me voy a la tele. Y tienes razón. Sí, o sea, es que no, ¿para qué vas a invertir? Digo, o sea, cada cual, ¿no? Pero lo que hemos hablado continuamente, invierte en ese audio, que al fin y al cabo es lo que la gente está escuchando de fondo. Invierte en ese audio. Y el video está bien, si quieres darle cariñito, chévere, pero pues tampoco es que se tiene que llevar todo el pedazo de dinero para eso. Y hiciste una pregunta que yo creo que no la hiciste ahora mismo, pero la hiciste en nuestra discusión antes de comenzar, que yo creo que la encontré súper curiosa, que es que si tu audiencia te usa como ruido de fondo amigable, ¿eso es un fracaso o eso es una forma de fidelidad? Es como
Una buena pregunta. Food for thought. Es algo bueno como ¿me estás escuchando porque te gusta lo que el contenido que te estoy ofreciendo o sencillamente porque quieres llenar como con un espacio y no tener silencio? ¿Estás atrapando algo de la información en algún momento o no estás atrapando la información? Mira, ese es el punto. O sea, si el podcast es un podcast como este que da diferente información, toda la semana estamos hablando de algo diferente, ¿verdad? De la industria, y lo pones como que de background y qué sé yo, pues quizás es distinto porque no necesariamente estás escuchando nuestras voces y nuestra conversación, pero no estás reteniendo la información. Versus si fuésemos tú y yo hablando de lo que nos pasó en la semana. Y como que, pues esto, pues mi hijo hizo esto y a mí me pasó esto y se me explotó una goma. Pues ya es más como que conversación entre dos amigos. Y pues yo puedo estar como que en las afueras escuchando, ¿no? Así que yo creo que depende mucho de qué tipo de contenido le estás prestando a la audiencia. O sea que para ti, si es un chatcast, es lo que se tiende a dar más como para ese tipo de background, tener eso en el trasfondo, versus si es un podcast ya un poco más analítico o de que te está contando una historia, un podcast de ficción o narrativo, pues ya son otros 20 pesos. Sí, porque, o sea, por ejemplo, un narrativo, pues tú está diseñado para engancharte. Los podcasts y tienes que estar escuchándolo, pero si no lo escuchas, te perdiste la mitad de la historia. Te pierdes y de repente, pero diablo, ¿quién es este? ¿Quién es esta persona? Y ahora porque llegó algo nuevo, un ángulo nuevo, lo que sea. Los podcasts de True Crime son iguales, o sea, están diseñados para que tú estés enganchado ahí escuchando. Versus un podcast que son, ¿verdad? Maybe un podcast de comedia o de análisis social o lo que sea, que pues, puede ir y venir, ¿no? Porque puede ir y venir y no necesariamente te pierdes bastante de contenido de lo que están hablando. Lo interesante sería saber, ¿verdad? Que tu audiencia te diga si tú estás escuchando en el background de fondo o si estás literalmente escuchándote ahí, o sea, sacando esos 40 minutos para escucharte completa. Sería cool que nos dijeran qué piensan los quienes nos están escuchando. No, pero ¿qué piensan de eso? Si puede ser, si están de acuerdo con nosotros en esa visión de, dependiendo del tipo de contenido, es que se puede dar eso. O si están pensando lo contrario. Nada, curiosidad aquí pura y dura. Bueno, vamos a pasar ahora a los tips, trucos y estrategias. Y esta fue una de las estrategias más interesantes de esta semana. Fueron las 10 preguntas de la gente de We Edit Podcast. 10 preguntas para hacerte antes de lanzar tu podcast. Pero yo creo que no las podemos hacer aún cuando ya hayas lanzado tu podcast. Definitivo. Ellos hablan de que la facilidad de hacer un podcast en estos días pues es bueno, pero también es como que uno de los retos mayores, porque pues ahora es fácil hacerlo y todo el mundo lo puede hacer y haz tu podcast en 7 días, pero después de los 7 días y después de los 3 episodios que te dicen que hagas, ¿qué pasa? Así que, ¿cuáles son? Dame las primeras 5 de esas 10 preguntas. Pues mira, son preguntas que de hecho son preguntas que nosotras hacemos a la gente que nos llega, a las clientas, pues sí, prospectos, etcétera, siempre. Es lo primero, ¿por qué quieres lanzar un podcast ahora? Segunda es, ¿cuál es la meta de este podcast con tu negocio? ¿Cómo se une eso? La tercera pregunta es, ¿para qué? ¿Para quién es este podcast en específico? La cuarta pregunta es, ¿qué problema le estás ayudando a solucionar consistentemente a esa audiencia? La quinta es si tienes la capacidad de sostener internamente ese podcast. Para eso es que entramos nosotros. ¡Wey! Y cuéntame, ¿cuáles serían las próximas 5? Las otras preguntas son cómo este podcast va a resaltar en un mercado saturado, cómo se va a ver el éxito a los 6 y a los 12 meses, que eso lo hablamos un montón, cómo este podcast se va a distribuir y se va a reutilizar, cómo este podcast entra a tu ecosistema de mercadeo y ventas y cuán comprometido estás a tratar este podcast como un proyecto a largo plazo. Ahí es donde hay mucha gente que se cae. Ahí es donde mucha gente se cae. Pero si vamos al principio de todo, es ¿por qué estás lanzando el podcast? ¿Cuál es el motivo? ¿Es porque quieres escucharte hablar? ¿O porque quieres llenar algo que tu audiencia necesita? Lo que lleva a... Es que están todas relacionadas. Lo que te lleva entonces a saber que esto tiene que ser parte de tu negocio. ¿Sabes? Si tienes un negocio, el podcast tiene que ser parte, porque si no estás perdiendo un tiempo brutal. Todo tiene que darle un poquito a todo, ¿no? O sea, de las redes sociales a lo que vive en tu website, a lo que vive en tu podcast, a lo que vive en tu email, en newsletter. Todo eso tiene que ser, es como un círculo, ¿no? Y tener bien claro para quién es.
que va bien atado a para quién tú estás trabajando tu negocio, a quién tú le quieres vender, quién tú quieres que compre, quién tú quieres que vea esto, o sea, lo escuche, mejor dicho, o vea, no importa. Pero, ¿para quién? Porque si no, hablarle a todo el mundo es hablarle a nadie. Sí, tienes que tener esa persona, ¿no? De ese Ujú. avatar de la persona. Y otra cosa que estas preguntas nos obligan a hacer, porque igual, o sea, aunque ya tengas tu podcast, tú puedes hacerte estas preguntas o Yes. se la puedes hacer a alguien que tenga el podcast también, como que puedes utilizar esto para decirle, mira, pero, y te ves como que, ¿verdad? Como que alguien que sabe mucho. Pero yo creo que esto también nos ayuda hay que ir más allá de lánzate ya. Como que mucha gente Definitivo. da ese consejo, ¿no? De no, tírate y hazlo. Y eso está cool, como que sí, tírate y hazlo, pero tiene que haber una estrategia también a la vez. No es como que tirarte ya y, tiré un episodio, qué chévere, mira, qué cool. ¿Y Y, qué más va? qué es lo que hay. O sea, hay que ir más allá de eso, hay que tener una estrategia y que esa estrategia define el éxito, que es lo que estas preguntas mencionan. ¿Cómo se va a ver el éxito a los 6 meses? O sea, ¿qué vamos a considerar éxito a los 6 meses? ¿Qué vamos a considerar como éxito a los 12 meses? Y eso puede ser lo que sea. O sea, como lo hemos mencionado aquí, tú y yo dijimos, esto lo vamos a hacer porque we have fun, porque nos gusta y porque queremos hablar de esto un rato. Y hay otras cosas también, ¿verdad? Otras cosas que hemos decidido que van a ser consideradas como éxitos. Pero la principal era esa. La principal era el día que hagamos esto y ya como que, ya esto me cansa, pues hay que pararlo. Pero, o sea, por eso es lo importante, definir ese éxito, porque si no, arriesgas a que ya el burnout. Es como que estoy cansado ya, no quiero hacerlo. No tienes una misión, ¿verdad? No tienes como que quiero hacerlo porque quiero llegar a tal cosa. Y es como que ya te cansas y dejas de hacerlo. Sí, y tener eso en cuenta la próxima vez que veas a alguien que te está ofreciendo, haz tu podcast en 7 días, pues ten eso en cuenta, ¿no? O sea, como que, vamos a ver, esto es algo que yo puedo mantener, ¿cómo lo puedo mantener? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Por qué realmente lo estoy haciendo? Y es esa auditoría que si estás empezando debes hacerte y como dices bien, si ya lo tienes, es parte de esa auditoría, es el volver a hacer como un check-in y ver, ¿dónde estoy? ¿Esto a dónde lo quiero mover? ¿Estoy todavía alineada? ¿No estoy alineada? Etcétera. Así es que tener eso en cuenta yo creo que es importante. Mira, si tú ves a alguien que te dice que puedes crear un podcast en 5 días o en 7 días y tú tomas ese curso o lo que sea y no contestan ni una de estas preguntas, hazlas tú. Pues te vas a ver más experto o experta que la persona que está tratando de venderte esto. Porque quien sabe de podcast no te va a decir que, o sea, sí tú puedes lanzar algo en 7 días, pero no te va a decir, lánzalo en 7 días y ya. Y haz 5 Exacto. episodios y ya te va a dar quien sabe de verdad, te va a dar, ok, tenemos una estrategia a corto plazo, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora mismo en estas próximas semanas, estos próximos meses? Pero también a largo plazo, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer para que tu podcast se mantenga? Hay gente que también pues, quiere hacer una serie limitada, ¿verdad? Y mira, yo lo que quiero hacer es hablar de esto ya, y eso está bien también, pero necesitas entonces una estrategia de cómo seguir promocionando eso. O sea, y la gente que sabe te va de verdad a decir, cuando tú le digas que eso es lo que quiere hacer, te va a decir que pues tenemos que montar una estrategia. Así que... Yo sé que me escuchaste, Julio, cuando lo estabas escribiendo, escuchaste a Mayra diciendo, haz un podcast en 7 días, porque es que no lo soporto. Me da piquiña cada vez que lo escucho. Te tenía en la mente cuando estaba escribiendo. Esta le va a gustar a Mayra. Mire, pasando a otro de los temas de Tropical Podcasting esta semana, la gente de Headliner estaba celebrando San Valentín, porque fue San Valentín la semana pasada, y ellos estaban compartiendo unos trucos para darle amor a tu podcast y hacer que crezca. Ellos compartieron 5 tips, pero hay 2 que son como que los que vamos a discutir, porque fueron los que más nos gustaron. ¿Cuáles fueron esos tips? De las 5 cosas que puedes hacer que te recomiendan es que subas tu podcast a YouTube, que le pongas subtítulos a todos, que inviertas en tu podcast, que interactúes con tu audiencia y que uses nuevas plataformas. Yo estoy de acuerdo en ponerle subtítulos a todo. Tú no te imaginas cuánto me enerva que haya un reel, haya algo que sea en video y no tengo subtítulos. Y eso soy yo, que no pertenezco a la comunidad sorda
Así es que no me quiero imaginar lo que le pasa a la gente que pertenece a la comunidad sorda, por ejemplo. Y otra cosa, un punto en esto también de los subtítulos, mano, no le pongas una palabra y ya. Tiene que sale, en los subtítulos sale una palabra, una palabra, una palabra, una palabra. Es como que eso, si lo estás... Si lo estás haciendo para tratar de retenerme y para llamarme la atención, me perdiste. Más rápido voy a salir de ese reel o de ese short. No hagas eso. Ponme una línea, aunque sea. Ponme 3 palabras, por lo menos, que yo pueda. Acabo hiperestimulada. No me hagas eso, Sí, por exacto. favor. Y es como que pa. Es como que, mano, deja eso. Pero mira. Teo la cabeza y todo. Me da así como, me siento como Flanders, el que sabe de los Simpsons, con el ojo temblándole. El ojo temblando. Mira, y otra cosa, uno de los puntos también ¿verdad? Que podemos hablar de estos tips que da la gente de Headliner, es el de invertir en tu podcast y poner anuncios. Obviamente, si tu presupuesto lo permite y tienes la capacidad, sería interesante hacer ese experimento de poner un anuncio y pagar. Y obviamente tienes que segmentarlo bien. Segmentarlo bien, pero que no sea general porque vas a estar gastando el dinero. Luego mide los resultados y dice, pues, ¿cuánto me salió cada subscriber o cada download o cada lead o cada lo que sea? Y tú puedes entonces después ver los resultados y decir, ok, pues esto hizo sentido porque lo pusiste en una comunidad, lo pusiste en Facebook o lo que sea y fue bien segmentado, o te das cuenta de que pues no necesariamente funcionó. Pero empieza bajito, no le metas $500, para empezar bajito, entonces tú puedes ver, después que lo segmentes bien, pues puedes ver entonces como si tuvo éxito o no. Y yo creo que también una que a mí me gustó mucho es la de interactuar con la audiencia. Si la audiencia sabe que hay una persona al otro lado, normal, como ellos, es como, mira qué cool. O sea, puedo hablar con esta persona y como que de repente uno se siente bien chévere estar como que teniendo una conversación con alguien. Que si de repente alguien dice, ay, mira, Julio, vi que escuchaste tal cosa y comentaste esto, qué bien. A que te sientes como que, mira, es verdad, y quieres comentar. No, claro, sí. Así es que dale voz a esa audiencia, ayúdales. Bueno, entonces pasando a la última nota de Tropical Podcasting esta semana, vamos a hablar sobre la importancia de la identidad sonora. Nuestro amigo Jorge Marín Nieto, de al otro lado del micrófono, tiene un episodio bien interesante sobre esto de la importancia de tener esa identidad sonora y cómo nos separa, ¿verdad? Separa el podcast, nuestros podcasts del resto de los podcasts. Uh-huh. Sí, que nos ayuda a crear esa comunidad y ese reconocimiento de la gente que te está escuchando. Porque muchas veces pensamos identidad sonora y tiene que ser toda esta producción o postproducción de añadirle cosas. No, la identidad sonora es la cadencia de tu voz, el cómo se escucha, la música o el sonido que pones cada vez que empiezas una sección, es ese intro o ese outro, la manera en que dices algo en específico siempre en cada esa es la identidad sonora. Y me encantó la nota porque definitivamente se necesita para que la gente empiece como a crear esa conexión contigo. Sí, hace que la gente se familiarice con el podcast y se acuerde, ¿verdad? Y sepan, ok, estamos en esta parte, ya se está acabando, vamos por el medio, o sea, y es repetición, esa repetición es buena y a falta de, tienes tu arte, ¿verdad? Tu cover art y toda la cosa, pero a falta de otra manera de que la gente esté ahí viéndote siempre, si eres un podcast en audio, pues esa es la manera de hacer que la gente sepa qué está escuchando. De una manera, como siempre, con el mismo sonido, como tú mencionaste, la cadencia, la jerga, como que cómo se habla, la estructura. Todo eso está bien chévere. Así que yo lo que pienso es que uno puede escuchar los últimos episodios, ¿verdad? Si quieres experimentar con tu identidad sonora, escuchar esos últimos episodios y qué pasa siempre, qué dices siempre, o qué cambio hay, ¿verdad? Qué secciones hace siempre y ver entonces qué puedes agregarle. Un efecto de sonido o decirlo todo siempre de una misma manera, como nosotros, ¿verdad? Que siempre hacemos el mismo intro y el mismo outro y ver cómo le puedes agregar esas cosas para que haya una estructura y ahí pues como que te puedas dejar llevar con eso. Oye, y lo de la jerga, yo creo que uno no debe cortarse. Si tu jerga es la que tienes, no te cortes y síguela. Obviamente, van a haber unos límites de quién te entiende. Sí, ¿sabes? Si te pones a hablar estilo... Eso es como las canciones de Tego Calderón, que la gente no las entiende. Bueno, un montón de gente no las entiende porque es que es pura jerga, una detrás de otra. Pues, por lo tanto,
ten eso en cuenta, obvio, pero puedes sacar de vez en cuando algo de tu jerga por ahí y que se escuche. No pasa Y que la nada. gente aprenda, ¿no? Y que aprendan, claro, ¿por qué no? Yo creo que eso es parte del enriquecimiento cultural, digamos. Realmente. Bueno, y pasando alrededor de la industria, hay que mandar felicidades a nuestra compi podcaster Ariel Nissenblatt, que su newsletter Earbuds Podcast Collective cumple 9 años. 9 años enviando un email todos los domingos. Eso está brutal. Y otra cosa que pasó es que Google se puso a clonar voces de un locutor. Mira, sí, o sea, esto fue David Green, que él fue el periodista y locutor, fue locutor de NPR por un montón de años. Y tiene una voz bien específica, bien particular. Y entonces Google, en su Notebook LM, ¿verdad? Una de las voces sintéticas que tú puedes escoger, una de esas voces suena exactamente como la de él. O sea, yo escuché una comparación y es exactamente la misma. Y le estoy diciendo, mira, que es la que hay. Y Google está diciendo, no, esto fue un actor pagado, que, ¿verdad? Que de donde tomamos la voz y qué sé yo, pero yo no sé, está difícil porque se escucha igualito. Bueno, y Grand Theft Auto le está metiendo el podcasting también, ¿no? Pues aparentemente la predicción es que el próximo juego de Grand Theft Auto 6, que se supone que salga este año, va a parodiar, además de los streamers y a Reddit, a el podcasting. Grand Theft Auto siempre ha sido una crítica social, ¿verdad? Y siempre se ha caracterizado por vacilarse a la gente. Y una de los elementos bien importantes en el juego siempre es la radio. Porque pues tú te montas en tu carro y tienes que ir de un lado a otro para hacer la misión. Y ahí hay emisoras de música, hay talk show, hay AM, FM. Y esa es una de las partes que hace que el juego sea tan inmersivo. Y pues, como siempre está con este mensaje de la cultura popular, tiene que agregar el podcasting. O sea, eso es una de las predicciones de la gente de TechRadar, que algo tiene que ver con podcasting. Quizás puedes conectar el teléfono y escuchar un podcast o algo, o escucharlo por la radio, pero vamos a ver, hay un montón de gente. Este juego lleva 13 años que la gente está esperando este juego, lleva un montón de tiempo. Yo estoy emocionado, estoy loco porque salga también, pero vamos a ver. Salió el gamer. Vamos a ver si sale en algún momento de este año, porque siempre dicen, no, el próximo, así que vamos a ver. Va algo así como J.R.R. Martin con el último libro de Game of Thrones. Ese tipo no quiere escribir, mano. O sea, dejen de pedirle el último libro de Game of Thrones. Se quemó, ya está cansado. Quieto. Él no quiere escribir nada. O sea, cada vez que yo veo algo, yo no he leído y no he visto Game of Thrones, pero sigo... Tú no has leído ni has visto Game of Thrones. Y no pienso hacer ninguna de las dos cosas. Pero sí soy fan de la ficción, y de verdad, de los libros de ficción y de ciencia ficción. Y pues me salen noticias así en Instagram o Facebook a veces. Y cada vez que yo veo es que el tipo está aborrecido. Es como que, ay, yo no sé, yo estoy cansado. O maybe año ya no quiere escribir nada, olvídate. Ya, cojan lo que les dio HBO. Hazte la historia tú. No cojas lo que te hizo él, no. No cojas el final de HBO. Hazte tu propio final en tu mente. No cojas el HBO. Va. No. No. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando conmigo? Estoy olvidadiza. Pero está bien. Estoy olvidadiza. Tengo unos lapsos de memoria en este ratito. Estoy teniendo lapsos de memoria, sí. O sea, tuve que ponerme a hacer un almuerzo completo para la lonchera para mi hijo. De nuevo, pero está bien. Tienes que hacer... Lo hice 2 veces. Tienes que hacer estos como que crossword, ¿verdad? Y buscapalabras, estos juegos que son para la mente. Sí, no, los hago. Mi abuelita me enseñó a hacer eso siempre. Mi abuelita siempre lo hacía. Era como que siempre tenía un buscapalabras al lado y ese era el fun de ella, estar haciendo eso, y yo lo hacía con ella siempre. Mi abuela siempre, ese es el regalo de mi abuela siempre, un libro de esos de los bien gordos con un montón de buscapalabras. Sí. Mi abuelita siempre me enseñó a hacer esas cosas. Pero bueno, seguiré trabajando con mi memoria para estar mejor. ¿Y qué está pasando contigo? Aparte de que yo tengo una memoria del... Mira, Tropical Podcasting llegó a Threads, así que si está en Threads, en la aplicación de Threads, no sé cómo se dice, Threadianos. No, esos son otras cosas que te lo va a traer un algoritmo. Eso, lo va a traer el algoritmo y vas a sufrir. No, pero Threadians con D. Pero yo he visto algo de esas cosas. Yo, de verdad, no me interesa, pero he visto... Déjalo como Threads, porque te puedes confundir. No, pero la gente que usa Threads, ¿cómo se le llama? Gente que usa Threads. Déjalo ahí.
Vas a acabar con los Therians y Sí. una cosa y eso va a ser horrible, no. Pero nada, estamos en Tropical Podcasting. Puedes ir Tropical Podcasting ahí en Threads. Si lo estás usando, está bastante cool. Me está gustando porque me está dando exactamente lo que estoy buscando gente que haga podcast y trabaje en podcast y le gusten los podcasts. Y eso es mayormente lo que veo. O sea, de vez en cuando se mete otra cosa por ahí, pero tú le ignoras y pues deja de hacerlo. O le dices como que not interested. Y así que está bastante cool. Así que vayan Eso es a lo que me buscarlo. gusta, poder decirle not interested, no me interesa. Y te cambia. Digo de La eso. gente hablando ahí, diciendo cosas, oversharing un montón, como que dando mucha información, pero eso, otra cosa Sí, aparte. eso es de las cosas que me agobia de las redes sociales, pero eso es harina de otro costal. Bueno, eso fue lo que pasó en el podcasting esta semana. Si quieres seguir al día con la industria, ve a tropicalpodcasting.com y suscríbete al newsletter. Es gratis, te llega cada semana a tu inbox. Recuerda que la gente que más sabe de podcasting lee Tropical Podcasting todas las semanas. Recuerda recomendarle a tu compi podcaster el podcast para que esté informado de lo que está pasando. Este podcast se grabó con Riverside. Tú también puedes grabar con Riverside usando el link en la descripción del podcast. Y esta vez es el link que debes hacerlo. Aparentemente estaba usando el link que no era. Bien chévere. Mayra, ¿dónde te consigues? Me consiguen en podcasterasmedia.com o Mayra Ortiz Nieves en LinkedIn y en Instagram. Ya me consiguen en tropicalpodcasting.com y Tropical Podcasting en Threads, en Instagram y Julio Axel Ponce también. Así que nosotros ya terminamos, Mayra. Pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.